evidenciaban clínicamente la hipoperfusión tisular era la redistribución de flujo que se manifestaba, ¿se acuerdan ustedes?, por frialdad de la piel y demás. ¿Recuerdan eso? O sea que es correcto, esto estamos en presencia de un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de una situación de inestabilidad hemodinámica en la cual hay evidencia de hipoperfusión tisular, de los cuales la reducción del volumen urinario no es la única, porque hay otros datos que nos hablan. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos acidosis metabólica, que nos está hablando de la posible hipoperfusión tisular, y tenemos también otros datos que nos hablan de que el riñón está insuficientemente perfundido, que está entrando en un estado de injuria o falla, como son la elevación de los productos nitrogenados. Fíjense ustedes que la urea y la creatinina están elevadas, lo mismo que el potasio, que es un electrolito que rápidamente se altera cuando no es adecuadamente eliminado por el riñón. ¿Qué datos de estos que he mencionado indican de que hay falla renal? Datos clínicos y de laboratorio. Puede ser la oliguria, doctor, que mencionó. Perfecto, la oliguria. Creo que Pizorno lo mencionó, que era una caída del volumen de diuresis por debajo de... ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Una caída del volumen de diuresis por debajo de 0,5 mililitros kilo. Pero en realidad acá hay otro dato que es muy sugestivo, que es la presencia de anuria. Cuando existe insuficiencia renal, ustedes, bueno, si ven las definiciones que dieron en el teórico, van a ver de que hay una caída del volumen urinario que puede ser lo que se llama oliguria, que es un volumen urinario menor de 400 mililitros en 24 horas, 20 mililitros hora, o anuria. La reducción del volumen urinario, es decir, una oliguria, no siempre indica fallo renal. Ahora, la anuria sí indica casi con seguridad, no, indica seguramente fallo renal, porque la eliminación de algún volumen de orina siempre es necesario y obligado para eliminar la carga de solutos que se producen. Pues si ustedes dejan de tomar agua, probablemente reduzcan el volumen urinario, pero nunca van a hacer anuria. Cuando ocurre anuria es porque sin duda existe alguna falla renal. ¿Qué otros elementos tienen ustedes para hablar de que este riñón es insuficiente? Además de la reducción del volumen urinario. Los otros elementos, ¿sí? ¿La anatremia, doctor? La anatremia. ¿Qué observas en la anatremia? Y puedo considerar, no sé, pienso, doctor, no sé si está bien, que... No, correcto, yo no... Sí, bueno, no sé, que debe haber un fallo en cuanto a la secreción y la reabsorción a nivel renal para regular el organismo. Yo me refiero a los datos que están puestos en este caso. Ese valor de natremia es normal. Ese valor de natremia es normal. Pero aún así, digamos, es un dato que no me va a reflejar en la falla renal. Sí, la medición del sodio en orina. Esta es una medición de sodio plasmático. Hay otro dato que es la excreción fraccional de sodio alta, que sí me puede estar indicando un fallo renal, pero me sirve más para clasificar la insuficiencia renal, para saber si es prerrenal o renal. El otro elemento, los otros elementos que en realidad, digamos, definen a la insuficiencia renal, es el incremento de la urea y la creatinina, que se utilizan como marcadores de falla renal. Ustedes, en la definición que dio el doctor Pizorno en el teórico, decía que era un deterioro brusco de la función renal, de caída del filtrado glomerular, que se producía rápidamente, podía ser en horas,
que se manifestaba con una reducción del volumen de diuresis y con una elevación de estos productos nitrogenados. Urea y creatinina son los que se utilizan como marcadores. Hay diferencias entre los dos, en cuanto que algunos suben, por ejemplo, la urea sube más que la creatinina, cuestión también que explicó el doctor Pisorno, y son los marcadores que se utilizan para detectar rápidamente este estado de injuria renal. Creo que Pisorno lo dijo, pero cuando un paciente está internado a veces se produce. Este es un caso muy particular, digamos, en el sentido que hay un shock hipovolémico y se evidencia fácilmente el deterioro de la función renal, pero hay veces que la función renal o el deterioro de la función renal en un paciente crítico internado es más solapada. Uno no tiene evidencias o cambios tan groseros como acá. Por eso, en un paciente internado, la reducción del volumen de diuresis o la elevación de estos productos nitrogenados son los que se toman en consideración para hablar de que existe insuficiencia renal. ¿Y estos productos por qué se elevan? Y bueno, porque en condiciones normales estos se están produciendo, por ejemplo, la creatinina a una tasa fija, es decir, todos producimos creatinina en una tasa fija, en una cantidad fija durante el día, y lo eliminamos también en forma fija. Es decir, que todo lo producido se elimina y entonces se genera un balance entre la producción y la eliminación que hace que la creatinina se mantenga a lo largo de todo el día en nuestro plasma en un valor de alrededor de 1 miligramo por decilitro. Como la producción se mantiene constante, no hay ningún elemento que modifique la producción de creatinina, una elevación de la creatinina uno la puede justificar únicamente por una caída del filtrado glomerular, y por eso se la utiliza como un marcador del deterioro de la función renal. ¿Entienden eso? Sí, se entiende. Sí, Además de los marcadores de la urea y de la creatinina, también se podría tener en cuenta la densidad que en este caso presenta la orina, porque sí, el doctor... Cuando vos ahí tenés una densidad, ¿cuánto está? 1,010. Tenés una densidad baja. Eso te está hablando en realidad de una condición en ese riñón que ya ha pasado la condición de un deterioro puramente hemodinámico. Como le explicaba el doctor Pisorno, una insuficiencia renal aguda puede ocurrir o se pueden dividir las causas de insuficiencia renal aguda en causas prerrenales, en causas renales o parenquimatosas y posrenales u obstructivas. En las causas prerrenales son causas, digamos, de adaptación del riñón a un estado de hipoperfusión. El riñón es normal, el riñón es absolutamente normal, digamos, no ha sufrido un proceso de necrosis ni ha sufrido ningún tipo de daño que le haya producido algún tipo de injuria en sus estructuras. No tiene enfermedad glomerular, no tiene una enfermedad tubulointersticial. El riñón es normal. Lo que pasa es que recibe poco flujo. Esa recepción de poco flujo está producida, por ejemplo, en este caso, por una cuestión de hipovolemia aguda producida por una hemorragia, a lo que seguramente se suman los mecanismos, compensatorios de, activación simpática, activación del sistema renina-angiotensina, que tratan estos mecanismos de aumentar lo que se llama fracción filtrado, mantener constante el índice de filtración glomerular, y esas situaciones hacen que se produzcan ciertas modificaciones en el laboratorio, pero que están reflejando de que no existe daño renal. No sé si me explico, lo voy a tratar de traducir. Si la perfusión renal cae, el filtrado glomerular debiera caer.
El riñón tiene una serie de mecanismos para mantener el filtrado glomerular. Algunos le son propios. Por ejemplo, la arteriola eferente puede modificar su diámetro y por ende su resistencia, abriéndose o cerrándose de acuerdo a cuál es la presión de perfusión que tiene. Esto es solo por tono miogénico y es independiente de cualquier remediador. Además, esa misma situación, el riñón la puede modular por producción de algunas prostaglandinas que son vasodilatadoras. Cuando la presión arterial sistémica cae la presión de perfusión, un mecanismo inmediato, reducción del tono miogénico, la arteria aferente se abre, esto hace que llegue más sangre a los capilares glomerulares, y aún sin modificar la resistencia en la arteriola eferente, trataría de mantener la fracción de filtración. Ustedes recuerdan que el filtrado glomerular era dependiente de lo que se llama coeficiente de filtración, que es la presión neta de filtración, es la conductividad hidráulica multiplicado por la superficie, y esto a su vez está modificado por lo que se llama presión neta de filtración, que es el equilibrio de Starling dentro del glomérulo, y que esto es más o menos de 120 mililitros minuto, es decir, el coeficiente de filtración es alrededor de 12 mililitros, y la presión neta de filtración son 10 milímetros de mercurio. Estas modificaciones que hace la arteriola aferente permiten mantener una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio, con lo cual el filtrado glomerular se mantiene. Si este mecanismo no es suficiente, tiene a su vez otros mecanismos que están mediados por la activación simpática y por la activación del sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2, como ustedes saben, produce una vasoconstricción arteriolar mayor sobre la arteriola eferente que sobre la aferente, y también genera un mecanismo, al cerrar la arteriola eferente, de incrementar la presión sobre el capilar glomerular y entonces mantener una presión neta de filtración de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Además de eso, como la arteriola eferente genera todo un sistema de capilares que van a irrigar a los túbulos renales, al túbulo contorneado proximal, una caída de la presión hidrostática en estos capilares que rodean al túbulo proximal va a favorecer la absorción por gradientes de presión, digamos, hidrostática, la absorción de agua y sodio en el túbulo proximal. Todos estos mecanismos tendientes a retener volumen y a mantener el filtrado glomerular a través de mantener una presión neta de filtración de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Estos son todos mecanismos compensatorios. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y también estimula también la producción de aldosterona, que también absorbe agua y sodio en el túbulo distal y elimina potasio, y a su vez también hay una estimulación de la producción de hormona antidiurética para retener agua. Todos estos mecanismos hacen que aparezcan ciertas características en el laboratorio que me van a indicar a mí de que este deterioro de la función renal, es decir, esta caída del volumen de diuresis y elevación de productos nitrogenados, se debe a una causa hemodinámica y no a que exista una injuria del tejido. Y eso es lo que determina, por ejemplo, el incremento en la densidad de la orina, que es lo que de lo que creo que empecé a decir todo esto porque me preguntaron por la densidad. ¿Cómo esperan ustedes que en esta condición de deterioro hemodinámico esté la densidad urinaria si el riñón es normal? Y en este caso la densidad va a estar normal, Doc, si está todavía en una etapa prerrenal. Perfecto, la densidad debiera ser alta. En realidad el punto de corte que se pone es 1,015, pero se suelen ver densidades que son mayores de 1,020, que es la densidad normal de la orina. Se está concentrando la orina, es decir, todos los mecanismos, ustedes recuerdan el mecanismo de contracorriente del asa de Henle, donde la orina sufre un proceso de dilución por acción de bombas
que extraen cloruro de sodio hacia la médula, que la médula es hipertónica, y después cuando es atravesada por el túbulo colector, en presencia o en ausencia de antidiurética, pueden emitir orinas muy diluidas o muy concentradas. Bueno, en este caso, como existe gran cantidad de antidiurética que está estimulada por la caída de la volemia, hay una importante absorción de agua, o sea que la orina es muy concentrada. Son orinas que tienen osmolaridades altas, mayor de 500 milismoles por litro, o densidad alta, que es lo que habitualmente se mide. Y otro dato muy importante va a ser cómo va a estar el sodio en orina. ¿Cómo les parece que va a estar el sodio en orina si todos estos mecanismos están disparados? ¿Disminuido, doctor? El sodio en orina va a ser bajo. Y esas son las características que tenemos, que ahora cuando veamos los índices urinarios, que se llaman así, de la insuficiencia renal aguda, permiten definir una ira prerrenal, estas que son puramente hemodinámicas con un riñón normal, de una en la cual se produjo una necrosis tubular aguda. O sea que en este caso, fíjense que en el contexto de una elevación de urea y creatinina que me habla que hay una alteración o una caída del filtrado glomerular, una densidad urinaria baja y un sodio urinario alto, a mí me están hablando probablemente de que esto no sea una situación puramente hemodinámica por hipovolemia, sino que acá el riñón sufrió una lesión. ¿Y cuál es la lesión que se les ocurre a ustedes? Puede sufrir un riñón en el contexto de un paciente al que lo apuñalaron y tuvo una hemorragia importante. ¿Qué le puede pasar al riñón? ¿Una injuria renal aguda, progresiva? Sí, digamos, el término de injuria incluye el estado que yo les mencionaba prerrenal. ¿Qué sucede cuando un órgano sufre hipoperfusión? Una necrosis, doctor. ¿Qué le pasaba al corazón? Una necrosis tubular, doctor. Llega una etapa en la cual la caída del flujo es tan intenso, estos mecanismos de autorregulación para mantener el flujo a un nivel razonable fallan y por consiguiente se comienza a producir isquemia y la isquemia, digamos, afecta inicialmente las estructuras más sensibles. Y las estructuras más sensibles a la falta de oxígeno son los túbulos en el riñón y algunos segmentos tubulares. Por ejemplo, los túbulos proximales, que son muy activos, tienen mucha actividad metabólica, lo mismo que el asa de Henle. ¿Y qué les sucede? Como yo les decía, digamos, la caída del volumen, la vasoconstricción provocada por la activación simpática, la vasoconstricción provocada por la angiotensina 2, hace que la llegada de sangre a los capilares peritubulares sea baja, y entonces esta baja llegada de sangre y demás hace que las células entren en todo el circuito que ustedes conocen. Metabolismo anaerobio, incapacidad de producir ATP. En estas células hay una característica, ustedes recordarán la histología de las células del túbulo, que tienen ese ribete en cepillo que es necesario para aumentar la superficie de absorción. Todo ese ribete en cepillo está sostenido por el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura, no es inerte, sino que está permanentemente construyéndose, desarmándose y demás, y requiere mucho costo energético. Es decir, que cuando empiezan a tener poca energía, las células no pueden sostener ese ribete en cepillo y quedan peladas, por decirlo de alguna manera, se redondean. Tampoco pueden mantener las uniones estrechas entre las células y tampoco pueden sostener la polaridad. La bomba de sodio-potasio ATPasa, que normalmente está en los lados basales, es decir, en el lugar donde la célula apoya con la membrana basal, y es necesaria que esté ahí porque el ribete en cepillo, digamos, absorben sodios, cloruros y demás por un gradiente de concentración, y después el sodio es sacado por la bomba
que está en la parte basal. Cuando se pierde la polaridad, la posibilidad de absorber sodio se pierde, y por consiguiente el sodio queda dentro del túbulo, no puede ser absorbido a la sangre, y esa es una de las causas que provoca la pérdida de sodio por orina que se produce en la necrosis tubular aguda. Es decir, cuando nosotros vemos que hay mucho sodio en orina, significa que las células se están muriendo. En ese proceso en que las células pierden todas estas características, o entra en apoptosis, o si bien está suficientemente alterada y con déficit de perfusión muy severo, se necrosa. Se desprende de la membrana basal, cae adentro del túbulo como una célula muerta. Hay una proteína, ustedes conocen la proteína de Tamm-Horsfall que se produce en el asa de Henle. Bueno, esa proteína junto con la cantidad de sodio forma como una gelatina y forma moldes con estas células que se eliminan, que son los cilindros que aparecen en la orina, que no sé si acá los mencionan, en el sedimento urinario. Cilindros granulosos, abundantes cilindros granulosos. Esos cilindros granulosos son moldes de los túbulos que están formados por las células que se desprendieron, que algunas se rompen porque, bueno, están necróticas, otros sufren, digamos, estrés osmótico al pasar por, o estar en zonas con alta concentración de sodio, y se deshidratan y se destruyen, y además se quedan, digamos, conglomeradas por una matriz de proteína de Tamm-Horsfall que es como una gelatina cuando se desnaturaliza por la alta concentración de sodio, y eso forma estos cilindros que aparecen en la orina. O sea que estos datos, sodio alto en orina, una excreción, dice excreción fraccional, sí, mayor de 2, la presencia de estos cilindros granulosos y una densidad urinaria baja, me están hablando de que acá una condición que era hemodinámica y que no afectaba la estructura renal se convirtió en una injuria verdadera, y el riñón necrosó los túbulos y aparecen estos marcadores de esta necrosis tubular aguda en la orina. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, doc. Sí, doc. ¿Alguna pregunta? No, yo al menos no entendió súper. En esta tercera, digamos, obviamente que estos, bueno, una de las últimas fotos que me mandó Luciano, a quien le debemos todas estas, el 90% de esto es obra de Luciano, ¿no?, que se encarga de bajarla, de poner todo esto. Yo no hago nada realmente, ¿eh? Yo leo acá lo que manda Luciano. En una de las últimas cosas que me mandó están los índices de fallo renal, a que ahora les vamos a mirar un cuadrito para volver a repasar esto que les había comentado. No, pero no te preocupes, Luciano, después lo miramos. Es la última que mandaste. No. Me lo mandaste Creo que dice un por la foto cuadrito que donde mandaste a está WhatsApp. el UP de urea, el UP de creatinina, el sodio urinario. Bueno, no importa. Volvé nomás a las preguntas. La que sigue, que son las preguntas. Bueno. En los mecanismos por el cual el shock hipovolémico llevan a la insuficiencia, creo que los hablamos. Los datos de laboratorio, que es acá lo que a mí me interesa. Hay una serie de determinaciones. El cuadrito está en el teórico, yo lo vi cuando enganché al final, fue una de las últimas cosas que mostró el doctor Pizorno. No te preocupes si no lo encontrás ahora. No, esto es todo insuficiencia renal crónica. Bueno, hay una serie de... Ajá.
Bueno, ahí lo pueden ver. Está bien, volvé nomás, volvé donde estábamos. Y analizamos lo que tenemos acá, respondemos a estas preguntas. Una más. Perfecto. Hay unos datos de laboratorio que permiten discriminar si la falla renal es prerrenal, es decir, puramente hemodinámica, o es renal. Esto sirve exclusivamente para la necrosis tubular aguda. No sirve para las otras. En otras circunstancias, digamos, otro tipo de lesión renal, por ejemplo, una glomerulopatía que hace una insuficiencia renal aguda, estos índices no tienen fiabilidad. Y tampoco en las, digamos, insuficiencias renales agudas de causa obstructiva, tampoco sirven. Básicamente sirven para saber si la alteración de la función renal es una causa hemodinámica y el riñón es normal, en cuyo caso, digamos, el pronóstico es 1, a si ya esa causa hemodinámica se convirtió en una necrosis tubular aguda. Y se utilizan varios. Uno se llama UP de urea, que se obtiene de dividir el valor de la urea en orina sobre la urea plasmática. En la condición hemodinámica, la capacidad renal de excretar urea y excretar creatinina está conservada, el riñón no está dañado. Lo que pasa es que no la elimina porque no le llega, tiene baja perfusión. Entonces, estos UP son altos. Ustedes fíjense que esto es un cociente, ¿no es cierto? U, urinario, sobre plasmático. Si el numerador de esa división es alta, el valor es alto. Entonces, como en este caso la eliminación es alta, comparada con la plasmática, porque el riñón puede eliminar y elimina en cuanto le llega, lo que pasa es que no le llega, pero lo poco que llega lo puede eliminar, para decirlo de alguna manera, estos UP son altos. El UP de urea es mayor de 8 o de 10, y el UP de creatinina es mayor de 40. Cuando la causa es renal, digamos, la capacidad excretora sí se ve afectada. Y entonces la cantidad de estos productos que aparecen en orina con respecto al plasma es menor. Entonces el numerador del cociente es más bajo. Y el UP de creatinina, el UP de urea en la causa renal es menor de 3 o menor de 5, y el UP de creatinina es menor de 20. Les explico porque a veces uno los aprende de memoria y no entiende el concepto. Si entiende el concepto, les resulta más fácil recordarlo. La excreción fraccional de sodio, ustedes los van a ver con una sigla que dice FENA. F mayúscula, E minúscula, y después el símbolo químico del sodio. La excreción fraccional de sodio es la proporción de sodio que se elimina con respecto a la proporción de creatinina que se elimina. Y se calcula haciendo el UP de sodio, es decir, sodio urinario sobre sodio plasmático, dividido el UP de creatinina, creatinina urinaria sobre creatinina plasmática, y el resultado se multiplica por 100 para expresarlo como porcentaje. Esto es fácil de recordar. Si es menor de 1%, significa que se elimina muy poco sodio respecto de la creatinina. Estamos en una situación prerrenal, donde hay retención de sodio. Sin embargo, si la excreción fraccional es mayor del 1%, estamos en presencia de una situación donde la capacidad de absorción de sodio está alterada, y eso es renal, hay injuria tisular. Ese marcador, la excreción fraccional de sodio, es el más sensible y específico para esta definición, digamos, entre prerrenal y renal. En este caso, con una excreción fraccional de sodio de 2, me está diciendo de que hay
una pérdida importante de sodio en la orina y que por consiguiente esta condición es de una insuficiencia renal aguda intrínseca o que existe compromiso del riñón por una necrosis tubular aguda. Hay otro índice que se utiliza con el sodio que se llama índice de fallo renal, que es el sodio urinario sobre el UP de creatinina, que se utiliza menos y que también tiene los mismos valores, menos de 1% en el prerrenal y más de 2%, más de 1% cuando la causa es renal. Hay otros, como por ejemplo, bueno, la osmolaridad urinaria, que también ya la hemos mencionado, y hay otros índices como la excreción fraccional de urea, que creo que Pisón no comentó. Hay una, en la insuficiencia renal aguda, prerrenal, la capacidad de eliminar urea está un poco más alterada, y esto tiene que ver con que la urea es una molécula extremadamente difusible, y por consiguiente la eliminación urinaria, cuando hay un flujo urinario bajo a través de los túbulos, se ve todavía dificultada porque puede retrodifundir la urea, cosa que no pasa con la creatinina. Entonces, cuando hay estas condiciones hemodinámicas, digamos, de fallo prerrenal, la urea sube mucho más en sangre de lo que sube la creatinina. Entonces, la excreción fraccional de urea, que es el UP de urea sobre el UP de creatinina, es alto en el prerrenal, porque, les explicaba por qué, por esta incapacidad de eliminar la urea, se elimina más creatinina que urea, es mayor de 45, y en el caso de la lesión renal, digamos, lo que se dificulta más es la eliminación de creatinina, entonces la excreción fraccional de urea es más baja. Pero son índices que se utilizan muy poco porque no son sensibles y específicos. Sí, y lo tienen que saber porque utilidad práctica y porque además le van a preguntar en un parcial o en un final, que la excreción fraccional de sodio por encima de 1% indica lesión renal y por debajo de 1% indica que la insuficiencia renal es prerrenal. Si quieren analizamos el estado ácido-base, que es la última pregunta. Bueno, falta el electrocardiograma que ya les comento. Subime y veo el ácido base. Doc, una pregunta. Sí. La más importante entonces que nosotros tenemos que aprender sí o sí es la excreción fraccional de sodio. Excreción fraccional de sodio, sí. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes saben interpretar un estado ácido-base, pero acá ustedes ven que el pH de 730 es un pH bajo, está por debajo del valor normal y del rango en que normalmente se mueve el pH, y entonces esto posiblemente estemos en un estado bueno, se definiría como acidemia si hay pH por debajo de 736, y después de analizar esto, que es relativamente fácil, si yo tengo un pH por encima de 740 estoy en alcalemia, si tengo un pH por debajo de 740 estoy en acidemia. El término emia se utiliza para hablar de los niveles en sangre, no tiene que ver tiene que ver, pero el término acidosis y alcalosis correctamente utilizado tiene que ver con los valores de CO2 y bicarbonato. Independientemente de eso, la costumbre hace que uno diga que acá existe acidosis cuando el pH está por debajo de 740, aunque es erróneo, vamos a usarlo así porque así se usa en la práctica, digamos. Entonces estamos en presencia de una acidosis porque el pH está por debajo de 740. Dos cosas pueden producir un pH de 740 dentro de los miembros, estos PCO2 y bicarbonato, que la relación entre estos establece el valor del pH. Un pH bajo puede ser producido por una PCO2 alta o por un bicarbonato bajo, no hay otras opciones. La PCO2 no está alta, está baja, es decir, esto no es producido por esto, por consiguiente este pH bajo es producido por este bicarbonato de 15. Y eso me habla de que esta acidosis es metabólica.
Este descenso de la PCO2 tiene que ver con una reacción de compensación que podemos calcular a partir de este bicarbonato de 15. El cálculo, de la semana que viene creo que se hablan de estos temas, van a ver cómo se calcula, esto se multiplica por 1.5, se suman 8, y me va a dar un valor de alrededor de 29, que significa que esto está bien, esto es 30, y acá estamos en presencia de una acidosis metabólica pura. Si miramos el ionograma, podemos ver si tiene un anión restante normal o elevado. ¿Podés volver? Y ahí miramos. ¿Saben calcular el anión restante? El anión restante es la diferencia entre el sodio, 140, más la suma del cloro, más el bicarbonato. Este tiene 116. 140 menos 116 me da 24. El valor normal del anión restante es 16 más menos 2. O sea que 24 es un anión restante alto. Esto es una acidosis metabólica con anión restante alto que está producido porque el fallo renal y la caída del filtrado glomerular impide la liberación de los ácidos fijos que normalmente se producen en el organismo y bueno, en la insuficiencia renal aguda o crónica en la cual la caída del filtrado glomerular es suficientemente alta, se produce este fenómeno de generar una acidosis metabólica de estas características. Lo mismo sucede, bueno, la caída del filtrado aumenta el potasio, y el potasio también puede estar aumentado por la acidemia, pero esto se debe a una caída del filtrado glomerular. Estas manifestaciones del electrocardiograma, les comento nada más, que son manifestaciones en las cuales se producen por alteraciones de la polarización y repolarización y de la conducción del impulso, desde las aurículas a los ventrículos, que tienen que ver con modificaciones del potasio que alteran, digamos, la polaridad y los tránsitos iónicos en estas células. Y tiene estas características: la T alta picuda y el ensanchamiento, digamos, el estiramiento del complejo de la P, el PR y el QRS. Es como si ustedes imagínense el trazado. A ver, le voy a hacer una... imagínense el trazado del electrocardiograma, como si agarran la T y la estiran para arriba, y desde la P lo estiran hacia la izquierda, entonces se enlentece toda la P, la transmisión, el QRS se hace ancho, y la onda T de repolarización se hace alta y picuda. Eso es una característica típica de la hipercalemia. ¿Alguna pregunta con esto? Doc, ¿los cálculos del estado ácido-base se vuelven a practicar la semana que viene? Sí, hay una clase específica de estado ácido-base, que parece que según escuché, dijo el doctor Pisorno que iba a hacer la semana que viene, y entiendo que el práctico, si mal no recuerdo, también es sobre estado ácido-base, y ahí yo les voy a enseñar a todo esto, a hacer los cálculos y hacer el diagnóstico y saber cuando, digamos, con el anión restante es alto y por qué causas y demás. Ok, Doc. Y otra pregunta. Además del cálculo de la excreción fraccional de sodio, ¿nos recomiendas saber alguno de los otros cocientes o solo el de la excreción fraccional porque es el más sensible? Nunca está de más saber el resto, digamos. No es complejo, digamos. Si entienden el concepto, si han entendido cómo le expliqué, lo único que tienen que aprender después es un número, no es memorizarlo, digamos, interpretarlo es sencillo cuando sabes por qué se produce ese valor. Ok, Doc. Bueno, seguimos. ¿Algún otro quiere hacer alguna pregunta? ¿De insuficiencia renal aguda? ¿No?
No, todo claro. Bueno, me alegro mucho. No sé con qué quieren seguir, insuficiencia renal crónica, enfermedades glomerulares. ¿Qué les preocupa más? Creo que la insuficiencia renal crónica se toca en la clase que viene también, Doc. La verdad es que no sé. Dijo que sí, Pizarro comentó insuficiencia renal, de que iba a hablar de insuficiencia renal crónica y de... Pero vamos, les comento algunas cositas rápidas de la insuficiencia renal crónica. Ok, Conceptos Doc. puramente... No, no, ok, ok. Sí, les voy a dar conceptos puramente fisiopatológicos para que después, si ustedes quieran leer aspectos clínicos, de manifestaciones clínicas y demás, las clasificaciones, todo está en esto que aportó Luciano en gráficos y cuadros y demás. Pero les comento algo que me parece interesante que ustedes lo sepan. El resto es estudio, no hay mayor inconveniente. El tema es el siguiente. ¿Qué diferencia una insuficiencia renal crónica de una insuficiencia renal aguda desde el punto de vista fisiopatológico o desde cualquier punto de vista, digamos? ¿Ustedes me pueden responder a eso? Hoy estuvieron Que ustedes puede en ser que una el clase agudo de sea... insuficiencia renal aguda y les habló también algo de insuficiencia renal crónica. ¿Cómo se diferencian? Sí, escucho. El doctor nombró que la aguda se da rápida y progresivamente en un corto lapso de tiempo y la crónica se puede dar se da en un lapso mayor en lo que es el tiempo. Bueno, perfecto. La cuestión temporal es importante, obviamente, fundamental, digamos. Este proceso, por ejemplo, de este paciente que hace una necrosis tubular aguda, uno revierte las causas, trata las complicaciones que pueden surgir después y a lo mejor en unos días la situación se revierte y el riñón se recupera en forma completa. No le queda absolutamente ningún tipo de secuela, es decir, el riñón tiene esa capacidad. Sin embargo, en la insuficiencia renal crónica ocurre un mecanismo que tiene, desgraciadamente, la característica de ser progresivo. Es decir, que una vez que se desencadena el mecanismo y no a la curación. Es decir, en los eventos agudos la tendencia, con o sin intervención, es a la curación, mientras que en la insuficiencia renal crónica la tendencia es a la progresión y estoy mirando los mensajes, pero son todos del grupo de fisiopatología. La tendencia es a la progresión y a llevar a un estado terminal en el que se requiera la sustitución de la función por diálisis o el trasplante. Obviamente que no todas las insuficiencias renales crónicas llegan a ese estado si existe una intervención médica apropiada, es decir, que en ausencia de esa intervención todas irían al fallo renal terminal. ¿Por qué? Porque el mecanismo es así, es progresivo. No hay una teoría, hay una hipótesis que explica el por qué, digamos, cuando se genera algún mecanismo, que pueden ser enfermedades comunes, como hipertensión y diabetes, son las dos causas, no en ese orden, diabetes, hipertensión probablemente, son las dos causas principales de insuficiencia renal crónica. ¿Y por qué se produce, cómo se produce este mecanismo? ¿Ustedes conocen alguna de las hipótesis que explican el porqué de la progresión de la lesión renal a la insuficiencia renal crónica?
¿Alguno está despierto todavía? Creo que no sabemos, Doc. No, pero ¿se les ocurre algo? ¿Puede repetir la pregunta entonces, doctor Porfis? ¿Por qué, digamos, por qué una lesión que se ocurre, a ver, no sé si hemos hablado, no hemos hablado, ¿qué mecanismos harían que una lesión inicial en el riñón o alguna situación como diabetes o hipertensión, que son las causas más frecuentes, generan un mecanismo progresivo de deterioro de la función renal que lo lleva a un estado terminal? Es decir, no hay freno para este mecanismo. No sé si me explico en este sentido. Es siempre progresivo. ¿Leyeron algo al respecto? Bueno, les comento. En realidad, no es que exista certeza, pero la hipótesis más acertada se llama algo así como teoría de la nefrona intacta. ¿Leyeron algo de eso? ¿Escucharon alguna vez? Doctor, lo que capaz usted, no sé, le digo, Doc, usted me dice. Nosotros por fisio que estuvimos rindiendo estos días, sabemos que el nefrones, capaz que como no hay como el riñón se encuentra dañado y el organismo no tiene la capacidad para mantener los nefrones, se van deteriorando y capaz por eso lleva a cabo la disfunción renal crónica. ¿A eso hace referencia, Doc? Sí, más o menos a eso. Les comento cuál es la idea. Les hablo un poquito de fisiología y de patología. Ustedes saben que cada riñón tiene alrededor de 1,5 millones de nefrones. Cada uno de estos nefrones funciona como un riñoncito individual. Cada uno de ellos aporta al conjunto, digamos. Entonces, supongamos que ustedes tienen urea o tienen creatinina, pongamos cualquiera de estos dos elementos nitrogenados, no son los únicos que maneja el riñón, obviamente, que tienen un valor X en sangre. Ponemos la creatinina de 1 miligramo por ciento de creatinina en sangre. Todos esos millones de nefrones funcionan en conjunto para que la creatinina que se produce, como yo les decía, a una tasa constante. La urea no sucede tanto, la urea es muy variable. Si uno tiene una dieta alta en proteínas y demás, produce mucha urea. Si está hipercatabólico, está febril, la urea varía mucho, el estado de hidratación. Pero la creatinina, digamos, es mucho más constante, es decir, hay una tasa, no recuerdo bien los valores, pero creo que son alrededor de 15 miligramos kilo en la mujer y 20, 25 en el hombre, dependiendo de la masa muscular, de los dos, digamos, la producción de creatinina. Entonces, digamos, ese valor de creatinina depende de un balance entre la producción constante y la eliminación, que es constante. ¿Qué sucede si yo anulo un riñón, anulo la mitad de los nefrones? ¿Qué les parece que ocurre? Las nefronas restantes aumentan. Sí, a ver, díganme, ¿qué ocurre con la creatinina? Y va a aumentar porque no vamos a poder desecharla con la misma constancia que con todos los nefrones funcionando correctamente. Perfecto, ¿y a cuánto se incrementaría? Hipotéticamente, no es que sea exacto. Yo tengo uno con 2 millones de nefrones funcionando. Yo pongo 1 millón de nefrones funcionando, ¿a cuánto se iría la creatinina? Y a la mitad, Doc, va a aumentar. Va a estar Al doble. Se va al doble. ¿Correcto? Perfecto. ¿Y cuánto se elimina? Solamente la mitad de lo que estaba eliminándose. Es una trampa. Se elimina la misma cantidad. ¿Por qué?
porque en realidad, digamos, cada uno de los nefrones recibe una cantidad que es la que está en el plasma. Si yo esa cantidad que está en el plasma la elevo al doble, la carga que tiene cada uno de esos nefrones es del doble. ¿Me entienden? Sí, Doc, se entendió. Hay dos posibilidades que tienen ese millón que queda de nefrones que están funcionando: hipertrofiarse y trabajar el doble, o bien recibir una carga que tiene el doble de la creatinina. ¿Se entiende? Sí, Doc, es decir, que los riñones funcionales van a estar compensando, van a estar recibiendo lo que debería distribuirse para los otros que ya no está funcionando. Exactamente. Entonces, ese pobrecito que queda, que es el nefrón remanente, tiene una carga elevada, no solo de creatinina, sino de todos los productos, que es, en este caso, del doble de la que tendría. Trabaja el doble. Eso durante un tiempo. O sea que fíjense ustedes que esa elevación de ese producto en la sangre es uno de los mecanismos que se necesitan para que la cosa funcione bien, porque si no la carga filtrada sería baja y no podría aumentarse, no podría incrementarse la excreción, y entonces en lugar de subir al doble sería el triple, el cuádruple, etc. O sea que fíjense, parece una paradoja, pero es así. Y esa situación paradójica es la que hace que los nefrones, que en realidad están hechos para funcionar con una carga filtrada X, para funcionar con una presión de perfusión X, que yo les decía de 10 milímetros y demás. 10 milímetros de mercurio, les comentaba hoy que era la presión neta de filtración, van a tener que trabajar con una carga doble, probablemente hipertrofiarse para incrementar, porque esto sucede incluso en las pacientes que los operan de un riñón, la creatinina pica de 1 a 2 de un día para otro, y después de un tiempo, meses, a veces un año o más, el valor de la creatinina baja a un valor normal. A pesar de eso, que no se agregaron nefrones nuevos, sino que los nefrones remanentes se hipertrofiaron y lograron manejar el doble de carga para lograr que en el equilibrio la creatinina vuelva a tener un valor normal. En el riñón que progresa la insuficiencia, los riñones remanentes que sufren esa sobrecarga de trabajo se activan. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de inflamación y demás, yo les dije en algún momento, no insistí mucho sobre el concepto, pero ahora sí insisto, yo hablaba de cómo se activaban, cuando hablábamos de infecciones, yo les decía, bueno, se activan las células inflamatorias que producen citoquinas, pero también se activa el endotelio, también se pueden activar células epiteliales, también se pueden, digamos, todas las células conservan cierta capacidad en sus genes, que son genes ancestrales, de reaccionar ante estas situaciones. Estos son los fenómenos de alostasis que hablaban en los primeros días de la materia. Se adaptan a determinadas circunstancias, necesitan, digamos, modificarse, e incluso algunos hasta cambian sus características de fenotipo. Ahora les voy a explicar cómo es esto por activación de genes ancestrales. Y comienzan estas células del mesangio, del endotelio, de los túbulos y demás a producir determinadas citoquinas, muchas de estas ustedes las conocen, ante esta sobrecarga de trabajo. Es decir, los riñones remanentes tienen un estado de hiperfiltración. Ese estado de hiperfiltración, por esa hipertrofia, por esa sobrecarga filtrada, hace que lleguen a los glomérulos. Parecen que las proteínas tienen mucho que ver con esto, una carga excesiva de proteínas. Y esas proteínas que son enviadas a los túbulos generan una determinada agresión en el túbulo que le genera, además del mesangio y del endotelio capilar también,
genera que estos empiezan a producir ciertas citoquinas proinflamatorias y que también dentro de esas citoquinas proinflamatorias empiecen a producir, creo que esto lo comentó Pisano porque en algunos momentos que vi salteado el teórico lo comentó y no sé si lo captaron bien. Empiezan a producir factores de crecimiento, de todo lo que ustedes conocen, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento transformador beta, todos estos factores de crecimiento que ustedes recordarán se producían en los fenómenos inflamatorios para la reparación tisular. Además, estos mecanismos de hiperfiltración también generan activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal, no el sistémico, sino el tisular, se activa, y este también, ustedes recordarán que el sistema renina-angiotensina es un sistema que está altamente asociado a los procesos inflamatorios y también genera la producción de citoquinas proinflamatorias y estos factores de crecimiento. Dentro de estos factores de crecimiento, uno que se llama factor de crecimiento transformador beta, que yo les decía que es una citoquina. Ustedes recuerdan que muchas citoquinas en las células activaban esos factores nucleares, factor nuclear kappa B, ¿recuerdan eso? Esos factores son factores que, ahora no me sale el término, pero estos que migran al núcleo y activan, factores transcriptores, activan la transcripción y activación de ciertos genes para producir que el ARN produzca ciertas proteínas. Y bueno, y estos factores activan ciertos genes que están como dormidos en las células, pero que se pueden activar ante esta agresión, y las células de los túbulos del riñón comienzan a adquirir características de células menos evolucionadas, digamos, células más primitivas, con más potencialidad, y se transforman en células que se parecen a la célula del músculo liso, al fibroblasto. Se transforman casi en un fibroblasto. Se llaman, les dicen miofibroblastos o demás, pero que tienen la capacidad de producir colágeno. Y entonces comienzan a producir colágeno, que es lo que saben hacer por esta activación genética, y comienzan a producir fibrosis de todo el glomérulo. O sea que si en un momento por alguna lesión los glomérulos se van perdiendo, de hecho eso ocurre con la edad, sepan que a partir de los 30, 40 van a empezar a perder 1 mililitro minuto por año de clearance, de índice de filtrado glomerular. Por eso, la insuficiencia renal crónica, digamos, además de esta situación de pérdida por el envejecimiento, si hay glomérulos que se van destruyendo por otra agresión, llámese diabetes, llámese hipertensión o demás, los glomérulos remanentes que se hacen cargo del trabajo de esos glomérulos que se perdieron, van a ir con el tiempo a producir fibrosis por este mecanismo que yo les decía de sobrecarga laboral, que se llama en realidad, es una hiperfiltración y un aumento. Las proteínas son altamente responsables de esto, no el único mecanismo, pero son responsables de esto por la activación de estas células y la activación de los procesos de fibrosis. Es decir, en la medida que los glomérulos se van perdiendo, la cuestión se vuelve progresiva y año a año se van perdiendo cada vez más glomérulos. De hecho, los riñones sufren este fenómeno que se llama glomeruloesclerosis. Los riñones de un hipertenso con insuficiencia renal crónica son chiquitos, fibróticos, cicatrizales por este proceso. Y este es el mecanismo por el cual otro tipo de lesión genera un daño progresivo, una destrucción progresiva del riñón, cosa que no ocurre en la insuficiencia renal aguda. Esto les comento porque me parece que es importante desde el punto de vista fisiopatológico y clínico, porque existen medidas para prevenir ese deterioro progresivo. Existen medidas, es decir, cuando uno trata un hipertenso, un diabético y demás, debe pensar siempre en el riñón y en medidas para reducir ese estado de hiperfiltración. Hay drogas que se han mencionado mucho por acá, los bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes de los receptores de angiotensina que sirven para bloquear ese estado de hiperfiltración por los cambios hemodinámicos que producen en el glomérulo. Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió lo que expliqué?
Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, con respecto, sí, vamos un poquito a ver, ¿o están cansados ya? ¿Están muy cansados? Usted manda. No, ustedes mandan. Ustedes son un montón. 30 por lo menos dicen que hay. Así que, Doc, ¿seguimos? Qué bárbaro, qué aguante. me pareció súper interesante la explicación porque yo había leído cuando vimos fisiología de renal que a medida de que las personas envejecían, a partir de los 40 años, se perdían un cierto porcentaje de nefronas, pero esa pérdida por así decirlo, se iba a nivelar con el mayor trabajo de las nefronas que quedaban. Sí, Y sí. entendí eso y ahora con su explicación puedo entenderlo. Muchas gracias. Sí. Y también nos daban datos pediátricos, que a mí me interesa muchísimo y lo estoy entendiendo también cuando un niño nace prematuro o nace con bajo peso, cómo causa un daño en las nefronas. Entonces también me interesó mucho el tema, doctor. El bajo número de nefrones, cómo influye en el riesgo futuro del chico, el nacimiento prematuro y Sí. todo eso. La verdad que es un tema extremadamente interesante. De todas maneras, Sí, muy interesante. les digo esto. La pérdida de nefrones, si bien yo creo que el envejecimiento es una cuestión fisiológica. Sin embargo, esa pérdida, esos mecanismos compensatorios que ocurren, son mecanismos que ocurren en el contexto de una alostasis. Yo recuerdo que yo les pregunté el primer día, ¿entendieron claramente el concepto de homeostasis y alostasis? Y todos me dijeron que sí, que bueno, no recuerdo exactamente la respuesta, pero todos estos mecanismos que nosotros estamos viendo, fisiopatológicos, son mecanismos alostáticos, es decir, no son gratuitos, todos tienen su precio, es decir, el organismo se reacomoda a una situación nueva, pero no es una situación fisiológica homeostática, es una cuestión que va a generar daño. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo, es decir, los riñones te pueden bajar los nefrones que quedan, te bajan la creatinina, se hipertrofia, pero a un costo altísimo, a un costo altísimo. Y ese concepto me parece que es importante tenerlo presente. Yo lo aprendí no hace mucho, porque sí, uno se acostumbra a manejar insuficiencia renal crónica, pero por ahí se pregunta poco, digamos, por qué ocurre esto, cómo se lo puede frenar, cuál es el mecanismo. Son conceptos, bueno, no son tan nuevos, pero son más o menos de la época en que yo me recibí. Yo les quiero decir la definición de insuficiencia renal crónica, que creo que la habrá mencionado Pizorno, pero uno habla de insuficiencia renal crónica en función de la que exista con o sin caída del filtrado glomerular durante un periodo mayor de, creo que es 3 meses. Debe estar por ahí la definición. Disculpa si no la sé con exactitud, pero es así. ¿A qué se refiere cuando habla de que exista lesión renal? Es decir, que exista algún tipo de daño que puede ser identificado ya sea por un laboratorio, como por ejemplo presencia de proteína en orina, hematuria, que se ha identificado una lesión por un estudio de imágenes, por ejemplo, un riñón chico, un riñón poliquístico en una ecografía, o por biopsia. En algunas enfermedades glomerulares se biopsia, es decir, si uno tiene un hallazgo patológico, una biopsia renal, aunque no haya caída de filtrado glomerular y esa lesión persiste durante un tiempo mayor de 3 meses, eso debe clasificarse no como una insuficiencia renal aguda, el concepto ahora es de enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, sino el concepto es de enfermedad renal crónica por esto que yo les comentaba. Cualquier lesión que uno identifica en el riñón tiene que pensar que potencialmente puede dañar el resto de los glomérulos o el resto de los riñones, y por ese motivo es imprescindible tenerlas en cuenta y tomarlas en serio, independientemente de que caiga el filtrado glomerular. O bien, digamos, si no hay lesión o con lesión, una caída del filtrado glomerular que persista también durante ese tiempo.
se considera que el punto de corte de caída del filtrado glomerular es por debajo de 60 mililitros minuto. Entonces hay una clasificación en etapas, ustedes la van a tener ahí, la van a aprender de memoria, que dice que es, bueno, que hay insuficiencia renal cuando existe lesión con un clearance mayor de 90, y en ese caso no hay caída del filtrado glomerular, esa se llama fase 1, la fase 2 está entre 60 y 89 mililitros minutos de índice de filtrado glomerular, la 3 debe estar entre 30 y 59, acá está. Bien, me salvaste, Luciano. La 3 entre 30 y 59, la otra debe estar entre 15 y 30 y la 5 por debajo de 15. Pero lo que quería que entiendan era, y por eso también les explicaba si era 3 meses, y lo que les quería explicar es esto, el porqué de esta definición. Es decir, dar importancia no solo a la caída del filtrado glomerular, sino a la presencia de daño renal, lesión, les dije yo, a la presencia de daño renal que puede ser identificado por cualquier método, digamos, imágenes, biopsia, un resultado de laboratorio, aún cuando no haya caído el índice de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque cualquier lesión que dañe algún, digamos, un porcentaje de glomérulos probablemente termine dañando al resto. Y esta progresión, digamos, sin intervención, lleva a la insuficiencia renal en etapa terminal, donde el único tratamiento es la diálisis o el trasplante. A ver, ¿qué más hay de insuficiencia renal crónica? Si les comento cosas que pueden ser... No, esto lo pueden leer. Bueno, estas son manifestaciones clínicas que también las pueden leer, no hay problema. ¿Qué más? Esto es importante. Esto es importante. Esto ustedes pueden entrar en internet, pongan calculadora, así como dice ahí, calculadora MDRD, calculadora CKD-EPI, y poniendo algunos datos, los más importantes son, bueno, edad, sexo, y en unos, bueno, si es de raza negra o si es no negro, le saca inmediatamente el clearance calculado. No intenten aprender las fórmulas, pues son formulaciones matemáticas muy complejas. La que sí deben saber, y ustedes con un dato de creatinina y sin necesidad de medir un clearance, a propósito de eso, ¿qué es clearance? A ver, los fisiólogos deben saber más que yo fisiología porque vienen de estudiar ahora. ¿Qué es clearance? ¿Quién me da la definición de clearance? ¿Nadie? Clearance de creatinina. Bueno, ¿nadie? ¿Ezequiel? ¿O Delfina, que estaban hasta recién? La verdad que no me acuerdo, Doc, le soy sincero. Bueno, en realidad el clearance es el volumen de plasma que es limpiado, en este caso de creatinina, ¿no? Limpiado o aclarado de creatinina en la unidad de tiempo que es el minuto. Cuando ustedes dicen un clearance de tantos mililitros minutos, significa que son tantos volúmenes de plasma que pasan y son limpiados de creatinina en esa unidad de tiempo. Cuando ustedes no tienen estos, supongamos que no tienen el acceso, hoy todo el mundo tiene acceso para hacer este cálculo, pero es probable que Pisorno, que es más viejo que yo todavía, le pregunte una vieja fórmula que usábamos en la residencia, que es la fórmula de Cockcroft, para calcular el porcentaje de función renal o el clearance de creatinina, que sigue teniendo utilidad, que es la siguiente. Anótenla si no la encuentran por ahí. 140 menos edad, eso entre paréntesis, por peso
peso en kilogramos, 140 menos edad por peso, sobre creatinina, el valor de la creatinina sérica por 72. Eso da un valor que permite calcular bastante certeramente el clearance de creatinina. Ese resultado en la mujer hay que multiplicarlo por 0,85. Es decir, el valor en la mujer sería un 85% menos de lo que sería el cálculo en el hombre. 140, entonces, 140 menos edad por peso sobre creatinina por 72. Obviamente, como esto lo pueden manejar desde el celular, el MDRD o el CKDPI les permite calcular rápidamente con esos datos. Doctor, ¿y en la mujer por cuánto había que multiplicar? El resultado final de esa fórmula multiplicada por 0,85. Bueno, muchas gracias, doctor. Es el 85% de ese resultado. Disculpen, tengo que contestar un mensajito nomás. Bueno, ¿qué más hay, Luciano? Bueno. ¿Entendieron cuando habló Pizorno de enfermedad glomerular? ¿Estuvieron escuchando el teórico? ¿Se habló de enfermedades glomerulares? ¡Hey! Contesten. Sí. ¿Quieren seguir? Si puede explicar, Doc, por favor, porque a mí en ese momento se me cortó la luz y no llegué a escuchar esa parte de la clase. Bueno, debo decirte, Milagros, que con respecto a la enfermedad glomerularia a mí se me cortó la luz durante 40 años, porque, bueno, no sé si tanto, pero más o menos, porque si hay algo que me ha frustrado siempre es entender esto. Miren que lo he leído y lo he leído y lo he leído, pero en realidad el tema no es tan complejo. Lo que sucede es que cuando uno va a los textos, se encuentra con clasificaciones que son anatomopatológicas, son histológicas, son clínicas, no existen consensos, aparecen consensos nuevos, te van cambiando los nombres, lee la descripción histológica y le parece que es todo lo mismo y no lo entiende. Así que, sinceramente te digo, tuve la luz apagada desde que empecé a estudiar medicina con esto. Pero bueno, voy a tratar de explicárselos de la mejor manera posible. El riñón se puede afectar como, digamos, en cada una de sus partes, de la vasculatura renal, los túbulos, como vimos en la necrosis tubular aguda, el intersticio, y una de las afectaciones es el glomérulo. En realidad no es, cuando me refiero a glomérulo me refiero a todo el corpúsculo renal, porque el glomérulo es nada más que el ovillo capilar. Y esas enfermedades glomerulares uno las tiene que sospechar porque cuando ustedes empiecen, si hacen clínicas, hacen terapia intensiva además, van a ver muchas situaciones de insuficiencia renal aguda o crónica, y sobre todo en las agudas ustedes van a tener un único, digamos, van a pensar como estuvimos pensando hace un ratito. Esto es de causa hemodinámica, es prerrenal, es renal, si es renal es una necrosis tubular o es obstructiva, y ahí se les va a terminar el pensamiento, porque es lo que se ve todos los días. Pero en algunas, la causa de esa alteración de la función renal es una enfermedad glomerular. Y esas enfermedades glomerulares, digamos, tienen algunas características que les son particulares, que nos marcan a través de algún dato de laboratorio o su presentación clínica.
Y entonces se la clasifica desde el punto de vista clínico de la siguiente manera, que se presentan, dos características tienen estas, o tienen hematuria o tienen proteinuria. Entonces, como medida general, a veces puede ser solo una proteinuria totalmente asintomática. Aparece mucha proteína en orina, más de lo que es habitual. Normalmente en la orina pueden haber hasta 150 miligramos de proteína en el día. Si aparece más o más de 300, uno tiene que abrir los ojos y empezar a buscar la causa y pensar que hay una participación glomerular. La otra es la hematuria, pero no cualquier hematuria, una hematuria que tenga ciertas características. La hematuria tiene que ser de glóbulos rojos que sean dismórficos, o bien que presenten cilindros de eritrocitos dentro de la hematuria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dismórficos? Dismórficos porque son glóbulos rojos que pasaron a lo largo de los túbulos renales antes de llegar afuera con la orina, y se volvieron dismórficos porque pasaron y sufrieron un montón de estrés mecánico por los cambios de osmolaridad de los túbulos. Los sangrados que salen, por ejemplo, de la vejiga o de los uréteres no tienen esas características. Los cilindros lo mismo. Los cilindros se forman porque pasaron por los túbulos. O sea que si vienen de los túbulos, seguramente, o si pasaron por los túbulos, vienen de más arriba, y más arriba es el glomérulo. O sea, si hay proteinuria, si hay hematuria, y después dos síndromes muy característicos, uno ustedes lo conocen ya porque es el síndrome nefrítico, que recuerdan hablamos de una glomerulonefritis postestreptocóxica, que se caracteriza por hematuria, microhematuria generalmente, una caída del filtrado glomerular, recuerdan ustedes, hipertensión arterial, y eventualmente insuficiencia renal, pero característicamente, digamos, la hipertensión arterial y la hematuria son el marcador del síndrome nefrítico. Puede tener proteinuria, pero nunca es importante. Puede tener edemas por la sobrecarga de volumen, pero el edema puede no ser importante. En los chicos suele tener, digamos, un edema, pero no un edema importante. Pero básicamente hematuria, hipertensión arterial y caída del filtrado glomerular, que puede manifestarse con algún grado de insuficiencia renal, es decir, elevación de productos nitrogenados. El otro síndrome es el síndrome nefrótico, que la característica principal del síndrome nefrótico es la proteinuria. Es una proteinuria muy marcada, mayor de 3 gramos en 24 horas. Es tan marcada esa proteinuria que genera hipoalbuminemia, es decir, la albúmina es menor de 3 gramos. Y se caracteriza por tener edemas, que son muy importantes. El paciente suele estar en anasarca, es decir, edema generalizado, con incluso ascitis, derrames pleurales, y otros elementos más que tienen que ver con esta pérdida de proteínas por orina y que se tienen que ver con la dislipidemia, hay lipiduria, las alteraciones de la coagulación que se manifiestan con un estado trombofílico, es decir, la propensión a hacer eventos trombóticos, arteriales o venosos, y bueno, y algunos otros déficits que tienen que ver con proteínas transportadoras, entonces déficit de vitamina D, de zinc, de hierro, de cobre, alteraciones de la inmunidad por pérdida de elementos del complemento, inmunoglobulinas y demás. Pero básicamente es proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edemas muy marcados. O sea que entre un nefrítico y un nefrótico hay una diferencia que es bien marcada. Y la otra forma de presentación es lo que se llama las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que son cualquiera de estas formas, no los síndromes nefróticos, pero cualquier lesión glomerular que evoluciona rápidamente al fallo renal. Por eso se llaman rápidamente progresivas, que es una definición clínica, no del tipo histológico del mecanismo fisiopatológico.
Los mecanismos fisiopatológicos de todos estos síndromes son, ustedes los conocen, son reacciones inmunitarias. De dos tipos de reacciones de hipersensibilidad se dan. Las de tipo 2, ¿recuerdan cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son las de tipo 2? Bueno, las de tipo 2 son de anticuerpos que están dirigidos contra estructuras de la membrana celular o estructuras extracelulares, como puede ser, por ejemplo, la membrana basal. Entonces, hay, por ejemplo, una enfermedad que se llama Wood-Pastur, donde existen anticuerpos antimembrana basal y se forman inmunocomplejos en la membrana basal. ¿Por qué? Porque un colágeno, que es un tipo de colágeno, es reconocido como una estructura antigénica y se forman autoanticuerpos contra ese colágeno. Es decir, el anticuerpo va, se pega al colágeno, se forma el complejo inmune, se activa el complemento y se desencadena toda la reacción inflamatoria que ustedes conocen por la formación de un complejo inmune que activa el complemento. Y la otra reacción es por formación de complejos inmunes, bueno, es la de tipo 3, que es por complejos inmunes, como por ejemplo ocurre con la glomerulonefritis postestreptocóxica, donde, a ver, yo los estoy confundiendo porque les estoy diciendo cosas que los va a confundir. En el complejo inmune que se forma en la reacción de tipo 2 es con un antígeno propio que está o en la membrana celular o está en una estructura extracelular. Con respecto a las reacciones por formación ¿cómo se llama?, de complejos inmunes, está, para darle un ejemplo, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocóxica, donde hay un antígeno que es extraño al organismo, que se genera un complejo inmune que puede circular y depositarse en el glomérulo, o bien ese antígeno que es extraño circula, se deposita el antígeno en el glomérulo, en alguna de las estructuras glomerulares, y ahí viene el anticuerpo, se une, la unión del complejo, la formación del complejo inmune activa el complemento y se activa el mecanismo inflamatorio. Es decir, algunas de estas glomerulopatías son reacciones de inflamación, inflamatorias, son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o 2, de tipo, perdón, 2 o 3. Las reacciones de tipo 2 son contra antígenos de membrana o de estructuras extracelulares. Las de tipo 3 son por formación de complejos inmunes. Otras lesiones glomerulares pueden ser por drogas que afectan de alguna manera la estructura glomerular, pueden ser alteraciones hereditarias, es decir, polimorfismo genético que hacen que las estructuras que componen las proteínas que componen la estructura glomerular sean deficientes. Si leen, por ejemplo, podocitopatías, que es un tema, la verdad que es imposible realmente leerlo, pero pueden pegarle una miradita rápida y ver de que hay muchas circunstancias o que la estructura del podocito es una estructura muy particular, hay una cantidad enorme de proteínas, sobre todo en las brechas entre en los diafragmas de los podocitos, que si están mal o están mutadas o demás, hay muchos casos de muchas proteínas, sean podocinas, lamininas y demás, pierden esa capacidad, por ejemplo, para retener proteínas y entonces se manifiestan como síndrome nefrótico. ¿Venimos hasta acá? Sí, Doc. Se me hace que estoy haciendo un barullo y un desorden en todo esto, pero bueno, seguimos adelante. Entonces podríamos decir que dentro de las enfermedades inflamatorias hay unas que son de causas inflamatorias y otras que no son de causas inflamatorias. Y seguramente Pizarro en algún momento les comentó que desde el punto de vista clínico uno podría
llegar a tener una aproximación a cuáles son unas y cuáles son otras por una determinación de los valores de complemento. Esto es viejo como nosotros, pero sigue teniendo vigencia en el sentido de que si yo hago un dosaje de complemento y el complemento está bajo, me significa, en el contexto de una glomerulopatía, un síndrome nefrítico, por ejemplo, o nefrótico, me está diciendo que existen algunos de estos mecanismos inmunes que me están consumiendo el complemento. Y entonces dentro de esto voy a tener cosas que ustedes ya saben, la glomerulonefritis postestreptocóxica, enfermedad por inmunocomplejo con consumo de complemento, la nefritis lúpica, prototipo de la enfermedad por inmunocomplejo. Hay una forma que se llama membrano proliferativa que tiene, digamos, esto de llamarse membrano proliferativa tiene que ver con una descripción histológica. Hay muchas enfermedades que producen esta característica histológica de membrano proliferativo. Y el mecanismo es un mecanismo por inmunocomplejo, en una de las membranas proliferativas es un mecanismo por inmunocomplejo que lo que se refiere, digamos, ¿por qué el término membrano proliferativo? Por un lado, porque hay engrosamiento de la membrana basal. ¿Por qué hay engrosamiento de la membrana basal? Porque hay depósitos del complejo inmune y probablemente de complemento, que son estructuras acelulares. ¿Y por qué proliferativa? Porque, como ustedes recordarán, en las reacciones inflamatorias, una de las cosas que se producen es la producción de determinadas citoquinas que son quimiotácticas y que entonces no solo atraen células inflamatorias, linfocitos, polimorfos nucleares, macrófagos, sino que también pueden generar la activación de las células endoteliales y de las células del mesangio que proliferan. Por eso tiene esa característica histológica. Un glomérulo con muchas células y una membrana basal engrosada. Otra de las es la crioglobulinemia, que la crioglobulinemia no es una enfermedad en sí misma, sino son inmunos complejos, se llaman crioglobulinas porque precipitan por frío, y entonces aparecen en muchas enfermedades que son generadoras de inmunocomplejos, por ejemplo, algunas enfermedades como la hepatitis B y C, que son virus que nos infectan, que viven en nuestro organismo en un estado de relativa latencia y que son, al estar, digamos, infectándonos, son un estímulo permanente para el sistema inmune y para la generación de anticuerpos e inmunocomplejos. Y entonces, esas crioglobulinemias pueden ocurrir en dar una glomerulonefritis con estas características. Y la otra causa que produce una glomerulonefritis de tipo inflamatoria son las que se asocian por el mismo motivo que les comentaba con esta, que es una infección persistente, en infecciones como por ejemplo la endocarditis infecciosa, que es una infección de las válvulas del corazón, donde se forma como una verruga que está llena de bacterias adentro, que por algún motivo, por estar dentro, se llama verruga, pero es un bloque de fibrina con plaquetas. Entonces las bacterias están ahí adentro, viven ahí adentro, porque eso de alguna manera las protege de los mecanismos de fagocitosis y de activación de complementos, y entonces, pero de alguna manera genera un estado inflamatorio persistente con producción de anticuerpos, no autoanticuerpos, y complejos inmunes que tienen el mismo mecanismo. Todos estos complejos, los complejos inmunes y las descripciones histológicas que ustedes pueden ver, van a tener las características definidas de acuerdo al complejo inmune, al peso molecular que tenga, a la carga. Entonces, de acuerdo a las características y el mecanismo que los produce, se van a depositar en el subendotelio. Si son más livianitos, van a pasar y se van a depositar en la membrana por debajo de la capa visceral de la cápsula de Bowman, o van a llegar a la cápsula de Bowman. Entonces van a tener distintas descripciones histológicas, pero el mecanismo es más o menos el mismo. Con respecto a las clasificaciones,
o a las definiciones, tengan en cuenta que estas enfermedades glomerulares se llaman difusas o generalizadas cuando afectan todo el riñón. Se llaman focales cuando solo afectan algunos glomérulos. Y dentro del glomérulo se llaman globales si afectan todo el glomérulo y se llaman segmentarias si solamente afectan parte del glomérulo. Y entonces aparecen definiciones y además de eso se le agrega si es necrotizante, si es fibrosante. Entonces aparecen definiciones como glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que tienen que ver con esta definición que yo les decía, que son descripciones histológicas o histopatológicas. Bueno, todo este berenjenal que les hice es lo que, digamos, entiendo o más o menos lo que he aprendido y que me ha facilitado un poco la comprensión de estos mecanismos, pero realmente aprenderse la clasificación por las definiciones histopatológicas y demás, les aseguro que no lo van a aprender, salvo que se dediquen absolutamente a esto. Pero bueno, era mi intención esta, no sé si la logré explicarle más o menos los mecanismos fisiopatológicos y las formas de los síndromes que son características, que es más o menos lo que podríamos, si lo aprenden es más que suficiente para los alcances de la materia. Así que no sé si han entendido algo, pero si no, bueno, calculo que lo habrá dado Pisorno y lo habrá dado en un teórico mucho mejor. Sí, Doc, se entendió. ¿Quedó alguien? Sí, Doc. Sí, Sí, se Doc, acá entendió. estamos. Bueno, díganme que entendieron el 1% y me conformo. Sí, Doc, se entendió. Estudian en síndrome nefrótico porque síndrome nefrótico es una forma presente y sobre todo los mecanismos de producción de edema, porque es lo que básicamente queremos que aprendan. En el síndrome nefrótico hay una pérdida muy importante de proteínas, como les mencioné, que genera hipoaluminemia. Les cuento algo. Nosotros éramos